Ok, sean bienvenidos nuevamente. Entonces, ¿nadie nos visita el día de hoy? ¿Por primera vez? ¿No? Bueno, hermanos, entonces acompáñenme inclinando su rostro. Vamos a hacer una oración nuevamente antes de comenzar este estudio de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por este día, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo sé que tú eres bueno, Dios, eres amoroso. Sabes lo débil que soy y por eso dependemos de ti, todos nosotros. Ayúdanos a ser sumisos, a recibir con mansedumbre tu palabra, a estar atentos, a ponerla en práctica, a que esté en nuestros corazones, mi Dios, y que nos lleven a ver a Cristo. Por favor, Dios, ayúdanos en este día a entender, a discernir, a aplicar. Ayúdanos, mi Dios, a conocer tu gloria por medio de las Escrituras. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén, hermanos. Amén. A manera de introducción, me gustaría hacer algunas preguntas. Usted las puede, los que traigan ahí libretita, las puede ir anotando. Son varias, no creo que las pueda anotar todas, pero son muy fáciles de entender. ¿Se ha preguntado cómo debo relacionarme con mis hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de las escrituras en la iglesia? ¿La iglesia consiste solamente en platicar de cómo nos ha ido en la semana? ¿Asistir a la iglesia solo se trata de venir y escuchar la predicación y no tener comunión con mis hermanos? ¿Es pecaminoso para la iglesia realizar actividades recreativas? ¿Cómo debe la iglesia celebrar la cena del Señor? ¿Por qué es importante que una iglesia persevere en la oración? La Biblia responde a estas preguntas, dándonos ejemplos de la iglesia primitiva que se caracterizaba por aplicar 4 principios de cómo ellos vivían en comunidad. Una vez que Cristo les había salvado y los había unido a su cuerpo, nuestro propósito de hoy es comprender las características de una iglesia que vive en comunidad. Las características de una iglesia que vive en comunidad. Y el título de la predicación del día de hoy es Una iglesia que vive en comunidad. Y le voy a invitar que me acompañe en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Usted puede aquí notar versículos anteriores, el sermón de Pedro, en donde se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. A raíz de esas 3,000 personas, el libro de Hechos da un informe de cómo estaban viviendo en comunidad esos hermanos que recién habían creído en Cristo. Y el versículo 42 nos dice, ya está ahí, ¿verdad, hermano? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Un principio, las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lucas narró el principio de la iglesia primitiva que se caracterizaba en la comunión de los creyentes por la unión que habían tenido en Cristo por el Espíritu Santo a través de la fe. Nosotros aprenderemos 4 principios de una iglesia que vive en comunidad. 4 principios de una iglesia que vive en comunidad. Número 1, persevera en las escrituras. Número 1, persevera en las escrituras. Número 2, persevera en el compañerismo. Número 3, persevera en la participación de la cena del Señor. Número 4, persevera en la oración individual y en comunidad. Los vamos a ir repitiendo constantemente estos puntos y creo que aquí en pantalla también los puede ir viendo. Y vamos al punto número 1. Una iglesia que vive en comunidad, punto número 1, persevera en las escrituras. Usted puede observar el versículo 42, cómo empieza, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta palabra dedicar quiere decir perseverar, estar fuerte o firme hacia cualquier cosa. Se refiere que cuando una persona está firme a un negocio, a un trabajo, persevera. Esta palabra perseverar, no los busque, voy a mencionar algunos versículos, aparece en todo el libro, bueno, en varios pasajes del libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 1:14 dice que perseveraban en la oración,
los apóstoles. En 6:4 se entregaban a la oración y al ministerio de la palabra. Es una actitud repetitiva. Pablo en Romanos 12, también 12:2, utiliza esta palabra de perseverar y los exhorta a los creyentes a ser constantes en la oración. En pandemia, usted sabe que muchos negocios cerraron. En lo personal, nosotros tenemos un club de fútbol. Antes de pandemia teníamos 80 alumnos. Cuando se reanudaron actividades, solamente nos regresaron 10 alumnos. Y el coordinador del club pues, tuvo que ir a hacer otras labores para poder solventar ese negocio y no perder el club, en lo que yo me quedaba ahí a atender a esos 10 alumnos que nos habían llegado después de la pandemia. Perdón. Y esa es la dedicación de la que habla Lucas. Perseverar, continuaban perseverando, no importando en la situación en la que se encontraban. Los hermanos que tienen negocio pues me van a entender en lo que se refiere esto de perseverar. Eso es aquí lo que tiene en mente Lucas. ¿Y en qué perseveraban? En las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, no ve una coma ahí usted. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces también perseveraban en la comunión, perseveraban al partimiento del pan y perseveraban en la oración. Con respecto al primer punto, perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se refiere la palabra enseñanza que aparece aquí en el libro de Hechos? Se refiere a la doctrina. El punto es, los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Podríamos decirlo así, y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles acerca de la palabra de Dios. Esta es una característica de los creyentes y de los que anhelan conocer la palabra de Dios, anhelan conocerla, pero no solamente conocerla, también obedecerla. Primera de Pedro 2:2, no lo busque. Desean como los niños recién nacidos la leche espiritual. Así es su anhelo por las enseñanzas de los apóstoles, por dedicarse a conocer y vivir acerca de la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos la palabra apóstol, ¿qué es un apóstol? Es un embajador del evangelio. Es una persona que ha sido comisionada directamente por Cristo, con poderes milagrosos, enviado por Dios, mensajero de Dios, aquellos que traen revelación de Dios. ¿Qué revelación traían los apóstoles? Lo que el Espíritu Santo les revelaba. Hablarían de las maravillas de Dios. Esto es lo que enseñaban los apóstoles, de las maravillas de Dios. El mensaje estaría centrado en Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 2:11, ahí anótelo, no lo busque. Con la llegada del Espíritu Santo, las personas que hablaban en diferentes idiomas nos indican que hablaban de las maravillas de Dios. ¿Y qué maravillas? Sus atributos, Dios santo, Dios poderoso, pero también su maravillosa obra de gracia. El Dios que se hizo hombre, que fue crucificado y resucitado al tercer día, para la alabanza de su glorioso nombre. No hablaban de ellos mismos, no hablaban de mandamientos externos, sino la obra de Dios en ellos. El mensaje se centraba en la palabra de Dios, el mensaje se centraba en Cristo. Por eso es que los primeros cristianos perseveraban en aquellas enseñanzas y hoy no debe de ser la excepción. No centraban su mensaje en cómo tener prosperidad o de qué color tienen que pintar su cuarto, de qué color tienen que vestirse, de qué hacer el día sábado. No se centraba el mensaje en obras humanas, sino de Cristo. Ese era el principal mensaje. ¿Y por qué no se centraba el mensaje en méritos humanos? Por lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Los del pueblo de Judá, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Judá? Se concentraron en mandamientos externos que se les olvidó lo más importante, la ley de Dios. Se les olvidó la ley de Dios. El principal propósito de la ley de Dios fue revelar que nadie puede ser tan santo como lo es Dios. Fue revelar que nadie puede ser tan santo como lo es Dios, y por eso se necesitaba de un Salvador. Es por ello que el principal mensaje que se transmite, que predica hoy en la iglesia, es de lo terrorífico que es el pecado, de lo terrible que es el juicio de Dios, de las consecuencias para que el que muere siendo incrédulo, pero de la esperanza que hay en Cristo Jesús.
y lo fundamental que son las Escrituras para responder en santidad, creciendo conforme a la imagen de Cristo por medio de las Escrituras. No por obras humanas, no por exhortaciones externas, que no tienen nada que ver con la santidad de Dios. En una ocasión, una persona dijo en un púlpito una palabra algo extraña y él mencionaba: hoy en día solo se enseña lo que el apóstol Pablo enseñó, pero se olvidan de las enseñanzas de Jesús. Eso lo dijo una persona predicando en un púlpito en una iglesia. Eso es una herejía. ¿Por qué? La persona estaba afirmando que la misma Biblia se estaba contradiciendo. Yo tendría una pregunta. ¿Acaso las enseñanzas de Pablo fueron diferentes a las de Jesús? ¿Acaso las cartas contradicen a los evangelios? Juan 14:26, no sé si lo tengan ahí, Leo, no es necesario que lo busque, lo puede ver ahí en pantalla. Jesús les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él les había enseñado. Esto se cumplió cuando Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16 y nos afirma: toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21, hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver más adelante estos pasajes. Las enseñanzas de los apóstoles, de las que se hablaban aquí en la iglesia primitiva, son las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son las que tenemos aquí en su palabra, y eso es asombroso, hermano. ¿Imagina usted a los discípulos siendo instruidos por el mismo Dios glorioso, majestuoso, poderoso y santo, hablando enfrente de ellos, explicándoles y viviendo las Escrituras? ¿Acaso si Jesús usted no hubiera estado en ese tiempo, no estaría ahí? La verdad, yo me quedaría pasmado. No, eso decimos ahorita que ya sabemos que era Él, ¿no? Pero en ese tiempo ni ellos le creían. Tuve la oportunidad de asistir a 2 conferencias el jueves de la semana antepasada y predicaron 2 personas que en lo personal me gusta cómo predican, a pesar de que ni me conocen, los aprecio. Me gusta mucho su manera de interpretar las Escrituras, y el estar escuchándolos ahí fue asombroso, no por las personas, sino por la palabra de Dios. El martes escuchábamos a nuestro pastor explicar el Salmo 113 y usted solamente puede decir: es asombrosa la palabra de Dios. Ahora, si eso es asombroso, imagínese estar con el Cristo encarnado, escuchando sus enseñanzas y aplicándolas. ¿No sería magnífico? Con ese mismo entusiasmo tendríamos que venir a las Escrituras, escuchando sus enseñanzas y aplicándolas. Para el creyente, hermanos, nunca hay suficiente Biblia. Jamás, hermano. Si usted tiene esa en su mente, es una mentira de Satanás, es un pecado. Para el verdadero creyente jamás va a haber suficiente Biblia. Y usted puede decir: ay, hermanos, hay muchos que tienen un montón de conocimientos. Pues es que la respuesta a eso es que no son creyentes, no viven, no creen las verdades de Dios. Un maestro del seminario nos decía: personas que han hecho unos estudios profundos, una interpretación muy precisa de las Escrituras, pero no entendieron el Evangelio. Es necesario, hermanos, para el verdadero creyente nunca será suficiente Biblia, nunca será suficiente. Y no se quedará solo con conocimiento para el verdadero creyente, sino será madurez espiritual, crecer conforme a la imagen de Cristo. Ahora sí, hermanos, vayamos a 2 de Pedro, estamos en el punto número 2, 2 de Pedro 1:19 al 21. Segunda de Pedro 1:19 al 21, y dice el apóstol Pedro: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este pasaje ya se ha explicado varias veces aquí en la iglesia, pero es necesario recordarlo. Cuando usted ve la frase, la palabra profética más segura se refiere a las Escrituras. Pero ¿por qué Pedro dice que es más segura? Bueno, en versículos anteriores está hablando de la experiencia que tuvo cuando fue testigo ocular de la transfiguración de Cristo. La NBLA traduce y así tenemos la palabra profética más segura. Añade estas dos palabras y así. Con estas dos palabras, la traducción da a entender que la experiencia de Pedro, la transfiguración, confirma la palabra profética más segura. Sin embargo, cuando vamos a los escritos originales, cuando vamos al griego, el orden de las palabras no hay razón por qué traducir y así. Entonces, la Reina Valera hace una buena traducción y dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y qué implica esto, hermanos? La implicación es, las escrituras están por encima de nuestras experiencias. Eso es lo que está diciendo Pedro. Incluso, aunque yo vi la transfiguración, vi a Cristo glorificado, tengo las escrituras y eso es más seguro. Usted puede ver en 2 de Pedro 1:14, 2 de Pedro 1:14, el apóstol estaba a punto de morir. Por lo tanto, el mensaje implícito para estos creyentes fue, yo me voy, pero ahí tienen las escrituras. Ahí está la palabra profética más segura. No dependan tanto de mí, no dependan tanto del hombre, dependan de la palabra profética más segura. Una lámpara que brilla en el lugar oscuro, también es lo que menciona esto el apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Es Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que dijo Jesús antes de Juan 17:17? Jesús antes había afirmado, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Usted, hermano, va a estar rodeado de gente pecaminosa, incrédula en su trabajo, con su familia, en su casa. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Aislarse? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ellos están en este mundo. ¿Cómo vamos a hacer esa luz que brilla en el lugar oscuro? Cuando somos santificados y aplicamos las verdades de Dios en las Escrituras. En otras palabras, estando en este mundo seremos santificados, purificados por medio de su palabra. Y eso será luz, la luz en medio de las tinieblas. Un creyente que es lleno de la palabra de Dios. El salmista decía, hermanos, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Pero a veces ni leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a meditar en ella? El sermón que hoy estás escuchando, la predicación que hoy estás escuchando, al rato se te va a olvidar, hermano. Por eso el llamado es a la diligencia. Como iglesia, hermanos, ¿qué medios Dios ha dispuesto para depender de las Escrituras, para interpretar las Escrituras, para conocerle a Él? Está el discipulado, están las conferencias los días sábados, están los breves estudios los días martes, están las predicaciones del día domingo, próximo a estar nuevamente el seminario. Aprovechemos todos estos medios, pero sobre todo, hermano, sea intencional en su práctica diaria de la lectura de la Biblia. Sea intencional en su práctica diaria de la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Estamos hablando de una iglesia que vive en comunidad. Porque es nuestra parte, es parte de nuestra comunión con Dios. Es parte de nuestra comunión con Dios. Eso es vivir en comunidad. Todo se centra en nuestra comunión con Dios por medios de su palabra. Y digo que es parte de nuestra comunión con Dios porque toda la vida cristiana no depende solamente de leer las Escrituras, depende de otros medios, pero depende de Cristo. Con esto último, hermano, pasamos al siguiente punto. Hemos dejado en claro que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de la Escritura.
Nuestro mandato es perseverar en el estudio diligente de las Escrituras, porque eso nos lleva a una comunión con nuestro Padre. Ahora veremos que el tener una comunión con nuestro Padre habla una implicación. Tendremos una relación con nuestros hermanos. Y pasamos al punto número 2. Una iglesia que vive en comunidad persevera en el compañerismo. Una iglesia que vive en comunidad persevera en el compañerismo. Y regresamos a Hechos 2:42, hermanos. Hechos 2:42. Dice Lucas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y se dedicaban continuamente a la comunión, comunión, koinonía, esta es la palabra que aparece en el griego, koinonía. No les voy a dar una definición como tal de esta palabra, hermanos, porque la vamos a ir explicando con la Biblia a lo largo de este punto, y este es uno de los puntos más largos, es en los que realmente quiero enfatizar el día de hoy. Koinonía se refiere a compartir con otros, compartir cosas en común. Y es algo que debe de notar usted. Nótese algo, la palabra de Dios es un fundamento sólido que hacía que los creyentes quisieran estar en comunión. Eso es lo que provocaba también la palabra de Dios. Esta cuestión de compartir cosas en común aparece varias veces en el libro de Hechos. Hechos 2:44, ahí los puede ver usted. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 5:2, acostumbraban a estar todos en común, acuerdo en el pórtico de Salomón. Habla de unidad la frase, a esto se refiere a la comunión, habla de unidad la frase. Por esta unidad, hermanos, implica realmente hermandad y es muy profundo en la frase. Es un sinónimo de compañerismo, es relación. ¿Cómo era esta relación que ellos tenían? ¿Cómo era esta relación? Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. En este contexto, hermanos, se refiere a que los creyentes que entendieron que todo le pertenecía a Dios. Por lo tanto, cuando un hermano pasaba en necesidad, el que podía satisfacerlo estaba en obligación de ayudarle en esa necesidad al hermano. ¿Cómo lo hacían? Le entregaban el dinero a los apóstoles y ellos mismos lo distribuían. Ahora bien, la relación, la comunión que tenemos entre hermanos no se centra solamente en lo económico. Y tampoco le estoy diciendo que entonces traigan todos sus bienes, todas sus facturas de su carro y toda su quincena ahorita. Lo que dice el versículo, lo que sí dice el versículo es que si un hermano estaba en necesidad y había manera en apoyarlo, era una obligación hacerlo. El punto también es la relación, koinonía, es la relación, se centra espiritualmente como materialmente. Espiritualmente como materialmente. Y para que una relación se centre espiritualmente, primero debemos tener certeza de algo. Y es nuestra unión con Dios. No dije comunión, nuestra unión con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Acompáñame a Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 nos dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esta cosa para que nuestro gozo sea completo. La palabra comunión que utiliza aquí el apóstol Juan es la misma que aparece en Hechos 2:42. Nuestra comunión con nuestros hermanos es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan.
¿Por qué deducimos esto? Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Somos uno como pueblo, fuimos comprados por la sangre de Cristo, por el Señor, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Los que están unidos a Cristo son los que Cristo los ha escogido y los ha unido a su cuerpo. El cuerpo es la iglesia, por lo tanto, habrá comunión y unión en ella, por la unión que tienen con el Padre. Observa, escucha esto. No hay comunión con la iglesia si no hay unión con el Padre. No hay comunión con la iglesia si no hay unión con el Padre. Vayamos a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Dice el apóstol Pablo: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Estamos llamados a qué? ¿Qué dice el versículo? A la comunión de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, la Trinidad es un ejemplo mismo de la comunión. Cristo reveló en Juan 17:21, no lo busque, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El punto es, la comunión es una muestra de la unión de la Trinidad. Pero amigo que me escuchas, no puedes tener unión con la comunión, con la congregación, con la iglesia, si aún no tienes la fe que salva, si no tienes una unión con Dios. Para tener una unión con Dios, debes confesar tu pecado a Cristo, en arrepentimiento pedirle que por causa del pecado, en arrepentimiento pedirle que puedas creer en Él, que quieres tener una relación con Él. Ora constantemente por tu salvación del juicio venidero de Dios por causa del pecado. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, pues el castigo del pecado no lo tienes que pagar tú. La ira de Dios no la apagarás con irte caminando cada 12 de diciembre a la basílica o aprendiendo de los sacramentos, con guardar el día sábado o con cualquier otro mandamiento superficial, externo. La ira de Dios se apagará cuando crees que Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Y por medio de su sacrificio tienes acceso al Padre, al Dios que es glorioso. De esa manera podrás estar unido con el Padre y podrás tener comunión con Él. Y gloria a Dios por los que a Cristo ya nos ha unido con Él. Sin embargo, hermanos, ¿cómo debe de ser la comunión entre hermanos? ¿Cómo debe ser la comunión entre hermanos? Regresemos a nuestro pasaje, Hechos 2:42. Hechos 2:42, regresamos a nuestro pasaje. Y perseveraban en la comunión. Mencioné que se refiere a la palabra relación y se refiere a una relación de manera objetiva. Lo que quiero decir ejemplificándolo es la relación que tienen dos personas objetivamente cuando contraen matrimonio. Comparten cosas en común. Los creyentes comparten juntos una vida en común en Cristo. Por lo tanto, lo que Dios llamó a estar, Dios los llamó a estar en una relación con Cristo. Entonces estamos llamados a ser participantes de Cristo, llamados a ser participantes de su vida como miembros de su cuerpo. Somos parte de su cuerpo. Cuando hablo que tenemos comunión con Cristo, no lo digo, hermanos, pensando en un devocional diario o en oración con Él. Va más allá de eso. Es la unión que tenemos con Él. Es formar parte de su cuerpo. Primero debemos ser unidos al cuerpo para poder tener comunión con Dios. Y ahora sí viene la meditación en las Escrituras, viene la oración, viene la comunión y relación con nuestros hermanos. Y esto es una comunión con Dios. Es realmente asombroso esta unión que Dios nos ha hecho ser parte del cuerpo de Cristo. Utilizando la analogía de Pablo, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo.
Ustedes saben la unión que tiene cada parte de nuestro cuerpo con la cabeza. De esa magnitud es nuestra unión con Cristo. Pero usted dirá, hermano, yo ya estoy unido a Cristo. Realmente sé que soy salvo. ¿Cómo puedo vivir mi comunión con Cristo? ¿Cómo puedo vivir mi comunión con Cristo? Y un hermano, Jerry Bryce, escritor del libro En pos de la santidad, director de los navegantes de la Universidad de Kansas, menciona 4 formas de vivir la comunión con Cristo. 4 formas de vivir la comunión con Cristo. 3 de ellas son las incorrectas. 3 de ellas son incorrectas, perdón. Número 1 es depender de nuestros propios esfuerzos. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Esa está muy clara. Número 2 es dejarlo todo en las manos del Señor y ser perezosos. No debemos esforzarnos en la vida cristiana, sino simplemente confiar en Dios y en el trabajo que Él hace en nosotros, y no hay diligencia en nosotros. En otras palabras, como Dios ya me salvó, entonces yo no voy a orar. Como Dios ya me salvó, entonces yo no voy a predicar el evangelio. Como Dios ya me salvó, entonces yo tampoco voy a venir a la iglesia. Como Dios ya me salvó, entonces yo no voy a hacer oración. Como Dios ya me salvó, no voy a tener comunión con mis hermanos. Y yo sé que Él me va a aceptar así. 3, la más común y la más peligrosa, es la que el creyente expresa, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Es cuando un creyente cree que hay un poco de fuerza en sí mismo para enfrentar alguna problemática. Es el que ora en las mañanas pidiéndole ayuda a Dios y el resto del día depende de sí mismo. Solo cuando pasa un momento de crisis, pide ayuda nuevamente a Dios. Y esta es muy difícil de descubrir. Número 4, y es la que nosotros como iglesia deberíamos de tener, es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Este es el creyente que ora y dice a Dios, Señor, dame fuerzas todo el día de hoy porque sin ti no puedo hacer nada. No solo ora en momentos de crisis. A manera de pintura, el mismo hermano nos da una pintura que queda muy claro esto. Imaginen, hermanos, que aquí tienen un tronco. Este tronco está sumamente pesado y Dios les dice, tienes que levantar este tronco. El creyente inmaduro le dirá, el creyente no dirá, Señor, confío en que tú lo levantarás. O Señor, yo lo cargo del lado derecho y tú lo cargas del lado izquierdo. Su oración será, Señor, si es que yo soy el quien va a levantar ese tronco, debes darme las fuerzas para hacerlo. A los ojos de todos me verán a mí hacerlo, pero nosotros sabemos quién le da las fuerzas para hacerlo. Esta es la mentalidad de Pablo. Esto es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no combatía una carga con la ayuda de Dios. Es Dios y Pablo compartiendo la carga, sino con el empoderamiento total de Dios. Pablo actuaba con el empoderamiento total de Dios. Ahora bien, hermanos, es importante mencionar esto. El autor no dice que la frase Señor, ayúdame está mal. No quiero que usted se vaya pensando eso. No es lo que está diciendo el autor. No es la frase Señor, ayúdame la que es incorrecta. Lo incorrecto es cuando decimos Señor, ayúdame, y la actitud de nuestro corazón es Señor, necesito un poco de tu ayuda. Nuestra vida cristiana va a ser ardua, va a trabajar, va a tener que enfrentar, pero con un total empoderamiento de Cristo y no de usted. Pasamos a un segundo tema y vamos a Filipenses 1:21, hermanos. Comunión con Cristo y su iglesia. ¿Cómo es la comunión con Cristo y su iglesia? Filipenses 1:21. Léanlo en voz alta ustedes. Filipenses 1:21. ¿Qué dice, hermanos? Bien, nuestra comunión con Cristo, con Dios, más que un asunto devocional por las mañanas, debe ser un asunto de tiempo completo. Devocional en la mañana, comunión con Él durante el resto del día.
El punto de la relación con Dios, hermanos, el punto de nuestra relación con Cristo es disfrutar a Dios, es disfrutar a Dios. Esa es la comunión con Dios, es disfrutar a Dios. Pablo lo expresó de la siguiente manera: para mí el vivir es Cristo, deleitarnos en Dios durante todo el día. Él es nuestra razón de ser. Normalmente la relación que tenemos en mente de padre e hijo, hablando de Dios con nosotros, pensamos en dependencia, pensamos en cuidado, pensamos en necesidad y pensamos en provisión. Pero las escrituras también muestran una relación de amor, intimidad, una dulce comunión con Dios. La relación de Cristo con su iglesia que Pablo habla en Efesios, el esposo y la novia. El punto sería: nuestra comunión vertical con Dios es un reflejo de nuestra comunión entre creyentes. Si la primera no está bien, la segunda estará mucho peor. Hay iglesias que han optado porque la iglesia se vea más como una comunidad social, en donde la comunión solo se centra en convivencias recreativas. Y aunque no meramente son pecaminosas, puede haber peligro si la base se centra en ello. ¿Y cómo es la comunión entre iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vayamos a Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Dice el autor del libro de los Hebreos: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que algunos de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, vamos a necesitar de nuestros hermanos para poder luchar en contra del pecado, obviamente de su palabra, obviamente con Cristo, pero vamos a necesitar de nuestros hermanos para luchar contra el pecado. Y es un principio que aparece en Génesis 2:28, no lo busque, usted lo puede recordar. No es bueno que el hombre esté solo. No solamente implica la relación matrimonial, sino también da un indicio a la comunión espiritual de los creyentes. No es bueno que el hombre esté solo. Vayamos a Hebreos 10:24 al 25. Vamos a darle lectura. Hebreos 10:24 al 25. Estamos hablando de cómo debe ser nuestra comunión con nuestros hermanos. Estamos viendo ahorita un poco de doctrina. 10:24 al 25. Consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunión es alentar a los hermanos para buenas obras, alentar a los hermanos para buenas obras. Un principio fundamental para la comunión también es congregarse. El creyente no debe vivir aislado. A esto me refiero, que la comunión, que la relación se centra para un crecimiento espiritual entre hermanos. El pastor John MacArthur menciona estimularse mutuamente a la justicia y a la obediencia. Este principio lo vemos en Romanos 12:10. No es necesario que lo busque, pero anótelo. Usted puede ver que hay personas que no son creyentes y que sus padres no son creyentes, y aquí están. Y es por la unión que el Padre ha hecho en ellos. Hay fidelidad en ellos, pero principalmente es por la obra de Dios en ellos. Hay un celo por estar aquí. Y esto es lo que expresa la palabra coinonía. Ellos tienen un celo de estar aquí, pero tienen un celo de estar aquí por la relación que tienen todos los creyentes en Cristo. Realmente, hermanos, un verdadero creyente tendrá celo por estar aquí, pero incluso va más allá. ¿No le ha pasado que va a otro lugar y de repente a otra ciudad y de repente ve a otros hermanos alabando, predicando y se siente identificado con ellos? ¿Siente una relación con ellos? Es por la relación espiritual que tenemos en Cristo. Y por cierto, hermanos, cuando el autor de los Hebreos emplea la frase no dejando de congregarse, podríamos suponer que una persona no deja de congregarse con el hecho de venir y asistir todos los domingos y escuchar al pastor en la iglesia. Una persona puede venir aquí y no faltar, pero si no hay comunión con los hermanos, podríamos afirmar que es una persona que no se congrega. ¿Por qué?
Los principios, exhortarnos los unos a los otros, alentarnos las buenas obras los unos a los otros. Eso es lo que dice. Eso es congregarse. Eso es la comunión. Eso es pertenecer al cuerpo de Cristo. Por cierto, ¿por qué se le llama iglesia? La palabra eclesia en literatura secular se refiere a cualquier reunión o asamblea de personas, ya sea para temas políticos o cualquier reunión. Pero en el Nuevo Testamento tiene un significado más especializado. Reunión de cristianos congregados para adorar a Cristo. Por eso los traductores utilizan el término iglesia en lugar de un término más general, como por ejemplo asamblea. Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y la iglesia abarca todos los que están unidos a Cristo por el Espíritu Santo a través de la fe. Son los que son partícipes de la resurrección, Romanos 6:8. Son llamados y capacitados para continuar en el ministerio de Cristo, de servir y sufrir para bendecir a otros. Están unidos en una comunidad para encarnar el reino de Dios en el mundo. Están unidos en una comunidad para encarnar el reino de Dios en el mundo. Esto es lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Comprendían que lo que hacían con sus propios cuerpos y capacidades era muy importante, aceptándose los unos a los otros, porque para que esto sea una realidad, el reino de Dios en la iglesia. Comprendían que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él dirigía sus acciones y toda la alabanza era para Él. Todo su poder para adorar y servir eran un don divino. Hace tiempo uno de mis perros, que ya está en el cielo de los perritos, no se crean, manera para ver si estaba atento. Espero no haya dicho amén en su mente. Mi esposa se ha de haber dicho amén porque a ella le gustan los perritos. Mi perro me mordió, no es cierto, hermanos, ¿eh? Mi perro me mordió una parte de mi oreja, que usted puede ver aquí. Parte del cartílago, que es cartílago, estaba a la mitad. Realmente pasé un buen susto. Esta parte de mi cuerpo no la llegué a valorar tanto como en ese momento. No quería perder mi oreja. En ese momento, desde ese momento de mi vida, hasta un dedo, un diente, cualquier cosa de mi cuerpo lo valoro tanto. Todos son importantes. Y cuando supe que iba a preservar mi oreja, todo mi cuerpo sintió un gran alivio. Y ese es el sentir que debemos de tener nosotros como el cuerpo de Cristo. Saber que cada parte es importante y especial. No somos miembros de un cuerpo en particular. No somos miembros de un equipo de fútbol, no somos miembros de la política, no somos miembros de a favor de los pollos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora bien, hermanos, esta predicación es un llamado y un mandato para todos. Si usted realmente tiene una comunión correcta con Dios, la implicación será, tendrá comunión, relación, compañerismo con sus hermanos. Por ejemplo, a veces nuestra mente suele decir, ¿ya viste lo que está pasando con Pedro y Carmela? Ya hasta se van a divorciar. ¡Qué mal! Hermanos, hemos puesto grados de pecado que cuando una persona comete inmoralidad sexual se hace tan grande, y no pasa así con las personas que nada más se la pasan con el chisme o hablando a espaldas de un hermano. Se nos olvida que el apóstol Pablo dijo, ni los inmorales, ni los mentirosos, ni los calumniadores heredarán el reino de Dios. Nuestro deber, hermanos, es cuidarnos los unos a nosotros. Cuando un hermano ha ganado su confianza y le salude, exprésele, hermano, ¿qué crees? Estoy batallando con este pecado. Ayúdeme a orar, tengo dificultad con esto. Y a ti, hermano, que te han brindado esta confianza, no empieces y digas, no, hermano, ¿cómo cree usted? Aléjese de mí, impuro. Aléjate de mí, Satanás. No. Vaya y ayúdele a restaurar su vida espiritualmente. Ore por él. Vayan a la Biblia juntos. Si hay que tomar acciones económicas, hágalo. Ese es el propósito de la comunión. Servirnos los unos a los otros para crecer conforme a la imagen de Cristo. Si su hermano madura espiritualmente, escuche esto, si su hermano madura espiritualmente, es un beneficio para usted mismo y eso glorifica a Dios.
Otra manera de expresar la comunión es cuando nos honramos los unos a los otros. Es decir, si ves que tu hermano está creciendo en madurez, supongamos, eh, está comprendiendo mejor la Biblia que tú, no debe ser un motivo de, voy a estudiar más para ganarle y ser competente. Aquí en la iglesia no competimos los unos a los otros. No existe la competencia. Y de igual forma, ese debe ser nuestro sentir cuando veamos que otras iglesias que no sean el Rey ya viene, están creciendo. Es el cuerpo de Cristo. Implica, hermanos, también que debemos reprendernos entre nosotros. Debemos reprendernos entre nosotros y aceptar la exhortación de aquellos que nos están exhortando con mansedumbre. Pero es importante mencionar que la reprensión, que la exhortación sea bíblica. Que la exhortación sea bíblica. Si no hay fundamento bíblico, mejor no hable y quédese callado, que lo único que va a provocar serán contiendas. Si su exhortación no es, la Biblia dice, quédese callado. Y cuando la exhortación, hermanos, sea bíblica, aceptarla con mansedumbre. Hermanos, qué infantiles somos, que a veces nos hacen ver nuestro pecado de acuerdo a las Escrituras y nos terminamos ofendiendo. El punto de todo esto, hermanos, el punto de la comunión es, ¿Dios ve por usted? ¿Dios está al pendiente de usted? La respuesta es sí. Y Él hace lo mismo por su hermano. Y esa debe ser nuestra actitud también. Y ahora, hermanos, tampoco estoy diciendo que cuando usted va a tener una relación muy íntima con todos, eso no va a pasar, hermano. Va a haber personas con las que va a tener mayor confianza, va a haber personas donde va a haber mayor ¿cómo se dice? Usted ya lo tiene en mente, si no yo lo voy a confundir más. Va a haber personas y usted le tiene que orar a Dios por una persona a la cual le pueda rendir cuentas. Usted le tiene que orar a Dios por esa persona. En mi caso, hermanos, pues Dios me dio la gracia, sea primeramente con mi esposa y con nuestro pastor Emilio. Y es un descanso enorme, en donde hemos platicado, me ha exhortado, me ha animado. Y conozco hermanos que no es conmigo, ni es con el pastor Emilio, es con ellos mismos, entre ellos, perdón, y es de bendición. Ahora, no estoy diciendo sustituyan al pastor Emilio. En la mayoría de las ocasiones van a tener que ir con él, pero porque va a haber veces que vamos a tener que ser disciplinados. Y la disciplina pues la rigen los ancianos. Pero Él vela por nosotros. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que Él no va a poder estar. Y es ahí donde entra la comunidad entre nosotros. Y cuando Dios haya puesto a esa persona, hermanos, confíe en ella y se va a dar cuenta de algo, que tiene las mismas luchas que usted. Y eso se le va a ir quitando la vergüenza. Le va a ir quitando la vergüenza de compartir sus debilidades. Y no van a perseverar en el pecado, sino para que juntos luchen en Cristo por ese pecado. No está de más mencionar, hermanos, que algunos puntos de cómo pueden identificar a esa persona que Dios ha puesto. Número uno, la va a comprender en sus luchas, pero no va a tener lástima de usted. No le va a decir, ay, pobrecito, no te preocupes. No, te va a exhortar, hermanos. Y si encuentras esa persona, no sirve, mejor busca otra. Una persona va a tener confidencialidad con usted. No va a andar murmurando, no va a estar haciendo chisme de lo que usted le confía. Va a tener disposición de hablar con usted. Va a ser honesto con usted porque por encima de todo ama a Dios y va a amar lo que dice en su palabra y va a saber lo que es beneficio para usted, aún así le ofenda. Hechos 2:42, hermanos, nos habla de la comunión local. Sí, quizá usted no se va a llevar bien como lo hace con todos los hermanos, va a ver con los que algunos tengan mayor intimidad, pero no quiere decir que no va a ser respetuoso con toda la congregación. Y va a contribuir a que todos crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Con todos. Terminamos con este punto, hermanos. Hemos hablado de la comunión
Y para esto principalmente primero debemos ser unidos al cuerpo de Cristo. Esto es cuando Cristo soberanamente nos escoge y nos salva del pecado, nos salva de la ira de Dios y nos une a su cuerpo. En consecuencia, tenemos comunión con Él, donde se caracteriza que toda nuestra vida depende de Él. Cristo es nuestra razón de ser. Por lo tanto, nuestra comunión con Dios reflejará nuestra comunión con nuestros hermanos, y el propósito principal es una comunión espiritual y material, porque somos del mismo cuerpo, compartimos cosas en común y todos buscamos crecer conforme a la imagen de Cristo y así glorificarle. Ahora veremos en qué otras áreas se centra la comunión entre hermanos, y una de ellas es compartir juntos la cena del Señor, recordar juntos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, para la gloria de su nombre. Y pasamos al punto número 3. Una iglesia que vive en comunidad, número 1, hemos visto, persevera en las Escrituras. Número 2, persevera en el compañerismo. Número 3, persevera en la participación de la cena del Señor. Regresamos a Hechos 2:42. Estos puntos van a estar un poco más breves. Hechos 2:42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, y se dedicaban continuamente a la comunión, y se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Perseveraban al partimiento del pan. El hecho se refiere a la cena del Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo celebraban en la iglesia primitiva la cena del Señor? En aquel entonces la celebraban en sus propios hogares. Se reunían y esta comida simbólica les recordaba el nuevo pacto con Dios. No hay evidencia en la iglesia primitiva de que los nuevos creyentes hayan construido nuevos lugares para reunirse. Algunos se reunían en el templo de Jerusalén, otros en las sinagogas y otros en algunos hogares. Esto podemos verlo en Hechos 2:46, cuando dice el versículo que comían juntos con alegría en los hogares. Y esto fue la sustitución de la celebración judía de la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? Podemos recordar que en la Pascua Dios los había librado al pueblo judío, al pueblo de Israel, los había librado de sus enemigos, y se miraban con expectación a futuro como hijos de Dios. Y en el nuevo pacto, en la cena del Señor, celebraban que Jesús los había librado del pecado y expresaban su esperanza por el día en que cuando Cristo regresaría. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:26. Más adelante vamos a ir a este pasaje. ¿Y cómo celebraban la cena del Señor, hermanos? Voy a tratar de ilustrarlo aquí con ustedes. Imaginemos que estamos en la iglesia primitiva y vamos a reunirnos en nuestros hogares, y nuestro hermano Daniel Zavala va a traer una pieza de pan, va a ir conmigo la hermana Hulda, van a ir varios hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Iniciamos con esa oración y al mismo tiempo también en que estamos orando, vamos agarrando de esa pieza de pan y estamos comiendo, volvemos a orar y finalizamos con una copa de vino que representa la sangre derramada de Cristo. Era así como celebraban ellos la cena del Señor en sus hogares. ¿Y por qué lo hacían en sus hogares? Bueno, ya hemos mencionado que no construyeron nuevos lugares, no hay evidencia, pero también por la persecución que tenían en los inicios la iglesia primitiva. Eran perseguidos, por eso se reunían en sus hogares. Y los comentaristas mencionan que lo hacían de noche. Y esta práctica la continuaron, la celebraban la cena del Señor en los hogares, lo hacían constantemente. Pero al hacerlo en los hogares, se les acusaba de realizar ritos extraños. Por alguna razón, el gobernador romano Trajano prohibió las reuniones secretas. Entonces, a raíz de esa ley, los cristianos empezaron a celebrar la cena del Señor durante los cultos en la adoración en la mañana, abiertos al público. Y sin embargo, hermanos, es necesario mencionar que la cena del Señor, como dice 1 Corintios 11:20, se perturbó porque había divisiones, vanidades por el pecado de la iglesia de los Corintios. Unos abusaban comiendo de más en la reunión y otros se terminaban embriagando.
Vamos a Primera de Corintios 11, 23 al 29. Primera de Corintios 11, 23 al 29. Y aquí vemos el apóstol Pablo. Yo sé que podría platicar con nuestro pastor. Podría haber una predicación de cada punto del que estamos viendo hoy. Voy un poquito rápido. Primera de Corintios 11, 23 al 29. Porque yo recibí del Señor mismo lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Observen esta frase: hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Otra vez la frase: hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Pablo enseñó que fue un mandato del Señor Jesucristo: hagan esto en memoria de mí. Como lo observamos, la frase se repite 2 veces. El punto es: participar de la cena del Señor es recordar la obra de Cristo que hizo por nosotros, el sacrificio perfecto que Él pagó por nuestros pecados, la ira de Dios sobre el Hijo. Por ello tenemos acceso al trono de la gracia. Es comunión con Dios, con el Dios que es santo. Recordamos la promesa de unión del creyente con Cristo. Romanos 6:5: muertos en nuestros pecados, tenemos vida por la obra de Cristo. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Y puede observar usted que en Primera de Corintios 11, 23 al 26, aquí está el propósito de la cena del Señor y hay un simbolismo. Apunta a su encarnación física, apunta a su muerte en sacrificio, a su resurrección y a su reino venidero. La única manera de participar indignamente es sin un arrepentimiento verdadero, sin una comunión verdadera con Él. La frase sin discernir correctamente del cuerpo del Señor se refiere a cómo tratas la santidad de Dios al momento de la comunión. ¿Cómo tratas la santidad de Dios al momento de la comunión, al momento cuando nosotros aquí celebramos la cena? ¿Es a manera de ritualismo? Mejor no participo porque mis méritos no han sido suficientes para obtener el favor de Dios. Me llama la atención que hay juicio para todos aquellos que toman con ligereza la Santa Cena. Crean un juicio para sí. Y uno de los propósitos de la Santa Cena es que todos juntos recordamos la unión que tenemos en Cristo con el Padre. Observe la seriedad que hay en los versículos para aquellos que toman la Santa Cena, la Cena del Señor indignamente. Versículo 30 y 32. Muchos débiles, otros enfermos, algunos muertos. No habla de condenación, habla de un castigo severo por parte de Dios. Es sumamente serio la Cena del Señor. Una verdadera comunión con Dios es cómo se acerca a Él cuando celebramos la mesa del Señor. Ahí usted puede examinar su comunión con Dios, cómo se acerca a Él cuando celebramos la mesa del Señor. No puede venir a la cena del Señor sin haberse arrepentido, sin haber confesado su pecado. Y recuerde que si ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Un comentarista menciona: el símbolo de nuestra comunión es la mesa del Señor. El símbolo de nuestra comunión es la mesa del Señor. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:20. Cuando se reúnen, habla de comunidad, se tiene que celebrar en comunidad. Cuando dice también, la frase que se repitió 2 veces, lo vimos: hagan esto en memoria de mí. Habla también de comunidad. No dice cuando estén solos o haz esto en memoria de mí.
En 1 Corintios 11:33 también habla, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Nuevamente aparece la palabra reunir, habla de comunidad. Es necesario celebrar la cena del Señor en comunidad. Entonces, ese es un principio, hermano, no se puede tomar la cena del Señor en línea. Es necesario hacerlo en comunidad. Y siguiendo al comentarista, celebramos una comunión compartida. La base es la salvación. Todos estamos en Cristo, venimos a la mesa del Señor, hemos participado de su cuerpo y de su sangre. Ese es el símbolo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y declaramos eso de manera abierta cuando nos reunimos en torno a su mesa. Ahora, me gustaría mencionar algo porque ya quedó un poco claro. Quisiera mencionar más, pero por el tiempo no lo vamos a dejar ahorita hasta aquí, este punto. Pero ya quedó claro la importancia de celebrar la mesa del Señor en comunidad. Pero es interesante mencionar algo, hermanos. Cuando la iglesia primitiva, de hecho, se reunía para compartir el pan, participaban del pan. Y lo más importante era la mesa del Señor, pero también convivían juntos. Hechos 2:46, vayamos a Hechos 2:46. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Observe, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta hermandad, compañerismo, relación que los llevaba a estar en Cristo, implicaba, hermanos, a lo que a veces hacemos aquí los días sábados: comer y tener un devocional, comer y también tener un devocional breve de la palabra de Dios. Y podríamos hacer una pregunta: ¿podemos reunirnos y salir un día así sin ni siquiera tener un breve devocional? ¿Podemos reunirnos y salir un día así sin ni siquiera tener un breve devocional? La respuesta es sí. Porque si usted ve su comunión con Dios solamente cuando se la pasa orando, leyendo la Biblia aislado, solamente tendría comunión con Dios en esos momentos. Entonces, ¿qué pasaría cuando está en su trabajo, que no puede leer la Biblia ni cerrar los ojos para orar? ¿No hay comunión con Dios ahí, en esos momentos? Lo otro es lo principal y sumamente importante. Lo mencionamos en los puntos anteriores y lo dejamos en claro ahí. Nuestra comunión principalmente se debe centrar en lo espiritual y ya mencionamos cómo era espiritualmente. Pero también la Biblia menciona que es agradable a Dios que los hermanos convivan. Hechos 2:46. Y usted puede recordar lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, que su conciencia no le acuse si un día de estos organizamos una salida un sábado y vamos todos juntos a comer gozosamente y jugar en un parque y convivir en armonía. Es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Vayamos al último punto, hermanos. Va a ser más breve, sea paciente. Hemos visto que la comunión también se realiza cuando juntos celebramos la mesa del Señor y la compartimos en comunidad, recordando el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados, la unión que tenemos con Él por medio de su sacrificio. Ahora veremos un elemento completamente importante que caracterizaba y que perseveraba la iglesia primitiva, que es la oración. La oración. Y hemos visto 4 principios de una iglesia que vive en comunidad. Número 1, persevera en las escrituras. Número 2, persevera en el compañerismo. Número 3, persevera en la participación de la cena del Señor. Número 4, una iglesia que vive en comunidad persevera en la oración individual y en comunidad. Hechos 2:42, ahí usted lo tiene. Y se dedicaban continuamente a la oración. Y se dedicaban continuamente a la oración y perseveraban en la oración. Esta es oración a Dios. Se daba la oración de manera particular y también la iglesia y también como iglesia, o sea, oraban individualmente y también lo hacían juntos como iglesia. Aquí la pregunta sería, ¿cómo oraban? ¿Qué oraban?
¿Cómo lo hacían? Principalmente, ¿qué oraban? De las grandezas y maravillosas obras de Dios. De las grandezas y maravillosas de Dios. Oraban para que el evangelio, la palabra de Dios, fuera compartiéndose con toda libertad y confianza. Esto lo puede ver en Hechos 4, 23 al 31. Como iglesia, hermanos, estamos llamados a orar porque tenemos falta de sabiduría y necesitamos de ayuda divina. Santiago 1:5. La oración de la iglesia, escuche esto, hermano, la oración de la iglesia debe estar alineada a la voluntad de Dios. Juan, este es un principio que vemos en Juan 14, 13 al 14, lo vamos a ver más adelante. Oramos de acuerdo a su voluntad cuando su palabra gobierna en nuestras vidas. El resultado será que si oramos conforme a su voluntad, Él no solamente nos oye, sino responde. Y nos responde porque nuestra oración no está centrada en nuestros propósitos, en nuestros méritos, en nuestros deseos, sino en los de Cristo. Un comentarista menciona, una iglesia que no ora se caracteriza por su apatía espiritual y debilidad. Esto lo podemos ver en Romanos 12:12. Jesús dijo en Lucas 18:1 que debemos ser insistentes en la oración, una oración que es alineada a su voluntad. Eso es a lo que estamos llamados. Y qué hermoso regalo que Cristo nos ha dado, que es la oración, hermanos. Qué hermoso regalo que nos ha dado Cristo, que es la oración. Y no pienso tardar mucho en este punto porque podríamos tener varias predicaciones sobre este tema. En el discipulado nos llevó 2 sesiones. Además, algunos ya se están durmiendo, hermanos. Ya es momento de que los vayan despertando. Así que al que está al lado de ti, dile, ya va a acabar. Ya despiértate, ya viene la parte favorita. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de una insistencia. Es algo que la Biblia nos recomienda hacer constantemente. Orar en todo tiempo, orar y no desfallecer. Una actitud constante de orar. Y usted puede observar quién es el mayor ejemplo de la oración. Los evangelios le relatan Cristo, siendo Dios. Necesitaba comunicarse con su Padre. Cuanto más nosotros. Vayamos a Juan 14, 13 al 14, hermanos. Último pasaje. Juan 14, 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escucho unas ojeadas todavía. Lo vuelvo a leer, hermanos, con calma. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el propósito de la oración, hermanos? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que el Padre sea glorificado. El propósito de la oración es glorificar a Dios. Jesús dijo, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No se trata, hermanos, de utilizar de manera metódica al final de nuestras oraciones el nombre de Jesús como si fuese una fórmula mágica. No está diciendo eso Cristo, no está diciendo eso Jesús, sino lo que pidamos es en los méritos de Cristo. Al contexto de este pasaje, Jesús habla de los que crean en Él harán mejores obras de las que Él ha hecho. ¿Y por qué van a hacer mejores obras de las que Él ha hecho? Porque los que piden bajo los propósitos del reino de Dios, porque los que oran para la gloria de Dios, esos propósitos van a ser cumplidos porque el Padre va a ser glorificado. Eso es pedir en el nombre de Jesús. No es entonces, Dios, hazme millonario, sino en servir los propósitos del reino de Dios. Hay muchas prácticas en relación con la oración, hermanos, pero me gustaría mencionar lo siguiente. Aproveche los tiempos de oración que hay aquí en la iglesia. Y si nos caracterizamos por ser personas que oramos constantemente, gloria a Dios, hermanos, pero tampoco nos esté jactando en eso. Es Cristo obrando en usted. Y
Por otra parte, hermanos, centre- céntrense en que sus oraciones sean más bíblicas para la gloria de Dios. ¿Y cómo pueden ser más bíblicas? Me refiero centradas en Cristo, centradas en el reino de Dios, que su nombre sea glorificado aquí en la tierra. Una oración que se centre en ir creciendo conforme a la imagen de su Hijo. Ore para el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento de la palabra de Dios. Ore por su pastor, ore por los que predicamos, ore por su hermano que está padeciendo, ore por el trabajo en donde está, por los incrédulos, ore para que el nombre de Dios sea glorificado, ore por valentía para predicar el evangelio, ore por los perdidos, ore dándole gracias a Dios por la comida, por la risa, por el techo, por el aire, por el sol, y hágalo todo de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo, y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué lo hará? Porque cuando una oración está centrada para la gloria de Dios, Dios responde para que su nombre sea glorificado. La oración es un gran medio de gracia que no todos tienen. Y Dios nos las dio a nosotros para tener comunión con Él. Concluye, hermanos, con las mismas preguntas. ¿Se ha preguntado cómo debo relacionarme con mis hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de las escrituras en la iglesia? ¿La iglesia consiste solamente en platicar de cómo nos ha ido en la semana? ¿Asistir a la iglesia solo se trata de venir y escuchar la predicación y no tener comunión con mis hermanos? ¿Es pecaminoso para la iglesia realizar actividades recreativas? ¿Cómo debe la iglesia celebrar la cena del Señor? ¿Por qué es importante que una iglesia persevere en la oración? Una iglesia que vive bajo estos principios de comunidad será una iglesia que irá en crecimiento para la gloria de Dios. Quizá no en cantidad de personas, pero sí una iglesia que agrada a Dios. Una iglesia bíblica. Damos gracias a Dios por este hermoso regalo de Cristo de unirnos a su cuerpo y ser partícipes de Él, viviendo en comunidad, en relación con Él y con nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. eh, Tu llamado es vivir en comunidad, pero no es meramente para verlo como un mandato, sino porque tú nos has hecho partícipes de tener unión y comunión contigo. Nosotros, Padre, reflejamos el reino de los cielos aquí a través de la comunión que tenemos los unos a los otros. Yo ruego, Padre, que nos ayudes a ir creciendo, que nos ayudes, mi Dios, a ser una iglesia más conforme a tu palabra y que Cristo, que es nuestra cabeza, sea nuestro máximo guía. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos por medio de las Escrituras. Ayúdanos, Dios, porque lo que más estorba la comunión es nuestro pecado. Y muchas veces, Dios, en nuestro pecado no queremos morir a nosotros mismos, no queremos tener comunión con otras personas. Perdónanos, Dios, porque no valoramos el hermoso regalo que nos has dado de pertenecer a tu cuerpo. Gracias, Dios, por este día, por esta mañana. Oro por mis hermanos, ayúdales en sus hogares, en sus trabajos, en todo lo que ellos tengan que hacer, que vean, Padre, y que su comunión contigo vaya creciendo, Dios. Que todo lo que hagan, ya sea que estén realizando la comida, nuestras hermanas, que estén lavando los trastes, nuestros hermanos, que estemos barriendo, que estemos trapeando, que cualquier cosa, Dios, tengamos comunión contigo y todo para tu gloria. Ayúdanos, Dios, y gracias por todo. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén.